Jong-sun, un novelista marcado por la pérdida de su hijo y un doloroso divorcio, encuentra consuelo en su amistad con Hyun-woo, un joven huérfano. Pero cuando Hyun-woo cumple la mayoría de edad, desaparece sin dejar rastro. 2 años después, reaparece con una confesión inesperada. Ahora es actor de teatro, y sus sentimientos por Jung-sun han cambiado. ¿Podrá Jung-sun aceptar lo que Hyun-woo tiene para decirle, o seguirá atrapado en el pasado? Jong-sun se despierta un día con un ruido en el patio y, cuando va a fijarse, descubre que es Hyun-woo, quien se había ido de la casa hace un tiempo y recién había regresado. Mientras esperaba que el castaño despertara, estaba quitando la nieve que se había acumulado durante la noche. El pelinegro decidió volver, ya que, al ser diciembre, creyó que el más bajo pasaría las fiestas solo en su habitación, escribiendo y sin comer. Para este es el aniversario del accidente de tráfico que tuvo su hijo pequeño hace 6 años, en el que lo perdió. A causa de esta tragedia se divorció de su esposa y decidió ir a vivir solo en el campo. Luego del accidente no lograba seguir escribiendo, por lo que trabajó enseñando escritura a personas mayores. Fue entonces cuando conoció a Hyun-woo. Se sorprendió al verlo por primera vez, ya que fue a ese pueblo a propósito, puesto que allí no había niños. Al parecer, ese niño tenía 15 años y vivía con su abuela, pero cuando ella desvivió, debía ir a un orfanato. Para evitar eso, Jung-sun le permitió vivir con él y lo cuidó, siendo esto además lo que lo ayudó a poder volver a escribir. Pasado el tiempo, Hyun-woo creció y hacía 2 años se fue de su hogar hasta hoy que decidió volver. El pelinegro le cuenta a Jung-sun, a quien se refiere como su tío, que actúa en una obra de teatro en Seúl, y luego intercambian unas palabras más hasta que deciden ir a dormir. Cuando el más bajo se aleja caminando, cojea un poco, pero simplemente dice que sus músculos están algo rígidos. Entonces, uno de sus pies se tuerce, y el más alto llega a tiempo para atraparlo antes de que caiga. El mayor le agradece y se despide para ir a dormir, pero Hyun-woo le pide que lo acompañe y empieza a masajearle las piernas, mientras el castaño piensa en los viejos tiempos y se pregunta por qué el más alto abandonó la casa en el pasado. Recuerda que este se le había confesado antes de irse, y justo entonces se estremece ante un movimiento que el pelinegro hace, quien aprovecha para besarlo, pero se emociona demasiado y empieza a tocarlo en sus partes íntimas, ganándose una bofetada. Jung-sun se va a su habitación a dormir, pero debido a los acontecimientos de esa noche, termina teniendo un sueño húmedo con Hyun-woo. Al despertar por la mañana, el más alto lo espera con el desayuno listo, pero las acciones de ambos terminan generando una tensión extraña entre ellos. Justo en ese momento suena el timbre, lo cual el castaño utiliza de excusa para huir. En la puerta se encuentra el editor de Jung-sun, quien llega para celebrar el nuevo bestseller del castaño. Luego de presentarse entre ellos, el pelinegro no se ve muy contento ante la visita inesperada, por lo que decide irse, diciendo que va a ver a un amigo. Al quedar solos, el editor comenta que no le da buena espina el más alto, y dice que Jung-sun parece estar obsesionado, debido a que habla mucho sobre él. Este solo se defiende diciendo que es el único que puede entenderlo. La reunión continúa entre charlas hasta que el editor decide ir a comprar cigarrillos, pero la idea de que vaya en el auto atormenta al castaño. Tratando de calmarse, se pone a beber, pero entonces vemos cómo su amigo tiene un accidente en el coche. Pasadas unas horas sin saber de él, Jung-sun decide ir a buscarlo, pero cuando va a salir de la casa, llega el pelinegro preocupado por la palidez del más bajo. Explica que simplemente fue al supermercado, ya que en realidad no tiene amigos allí, y entonces suena el teléfono. El castaño atiende y es el editor explicando que ha tenido un pequeño accidente, pero que se encuentra bien y se verán la mañana siguiente, ya que debe esperar a la compañía de seguros. Jung-sun acepta, pero empieza a sentirse muy ansioso, por lo que el más alto lo agarra y lo besa, pero es apartado. Entonces intenta abrazarlo y esto logra calmar al más bajo. Hyun-woo empieza a cocinar la cena cuando el castaño le pregunta por qué se había ido de allí en el pasado. Quería saber si él le había hecho daño, a lo que el pelinegro responde contando que el día de su graduación, un compañero de clase resbaló de las escaleras y se rompió el cuello. Cuando el más bajo se siente afligido por la historia, Hyun-woo explica que él es quien lo hizo, debido a que esa persona lo había ofendido anteriormente, pero en el momento en el que vio el fluido rojo salir del cuerpo, tuvo una sensación que lo llevó a buscar sobre el pasado de sus padres.
Entonces se fue a Seúl y en un periódico leyó un artículo sobre un accidente de tráfico en el que uno de los conductores era un novelista que viajaba con su hijo, pero el pequeño no sobrevivió. Sin embargo, en el otro coche desvivieron todos, excepto el hijo. El novelista era Jung Si-won, seudónimo que el Castaño utilizaba años atrás. El pelinegro termina de contar la historia preguntándole a su tío si fue él quien desvivió a sus padres y cambió su nombre para ocultárselo. Al no obtener respuesta, acorrala al más bajo y clava el arma blanca con el que estaba cocinando en la pared cerca de su rostro, mientras le incrimina todo lo que ha hecho. Finalmente dice que ya se ha encargado del intruso, es decir, el editor, por lo que es hora de pagar las consecuencias. El pelinegro empieza a presionar el cuello del más bajo, dejándolo sin aire, hasta que éste logra pegarle y salir corriendo, pero cojeando con su pierna, no lograría ir muy lejos. Cuando llega al auto, tiene flashbacks del accidente. Aterrado y en pánico, logra encender el auto, dejando al más alto atrás, pero entonces, cuestionándose qué debería hacer en realidad, termina chocando contra un árbol. Sale del vehículo sin muchas lesiones cuando Hyun-woo lo agarra. El Castaño comienza a pedirle perdón, diciendo que pensaba hablarle del accidente, pero entonces él se fue a Seúl y que ahora lo mejor es que el pelinegro simplemente tome su vida. Pero este le dice que hay cosas más divertidas para hacer. Lo mete en el auto y le pregunta si ahora hará cualquier cosa que le diga, a lo que el más bajo asiente, pero cuando es atado y se da cuenta de lo que el más alto hará, intenta negarse inútilmente y termina siendo forzado a hacerlo con el pelinegro hasta desmayarse. Cuando despierta, se encuentra vendado, atado y con poca ropa, en el suelo de una habitación. Se queja diciendo que ya ha dicho que hará lo que le diga, pero el más alto dice que aún no puede confiar en él, pero si obedece, lo soltará. Le da alcohol y medicina para luego empezar a tocarlo otra vez, pero entonces le pregunta si no ha hecho nada de eso con su editor, ya que siempre que bebe se vuelve demasiado amigable con cualquier persona. El más bajo dice que nunca ha hecho algo como eso con nadie. Siendo forzado a hacerlo una vez más, piensa que solo debe aguantar hasta la mañana cuando su amigo vuelva y lo rescate. Luego de un rato comienza a disfrutarlo y entonces pide que le quite la venda de los ojos, ya que ha estado haciendo todo lo que le ha pedido. Hyun-woo acepta, pero cuando el más bajo logra ver, se da cuenta de que frente a él tiene un teléfono en videollamada con su amigo. El más alto le dice que le pida ayuda si quiere, pero el Castaño decide fingir y simplemente decir que se encontraba preocupado y por eso lo ha llamado, además de que no es necesario que vaya por la mañana. Cuando la llamada finaliza, el pelinegro continúa haciéndoselo a la fuerza y obligándolo a decirle que lo ama, pero cuando nota que no lo está logrando, agarra un cristal de un vaso que se había roto anteriormente y le advierte con clavárselo a sí mismo en los ojos para quedar ciego, y así lograr que el más bajo se quede con él para siempre. Jung-sung, al ver esto, corre hacia él y lo empuja, evitando que lo haga, explicándole que cuando lo conoció volvió a sentirse feliz, volviendo a sentir que quizás merecía seguir con vida, por lo que, si le ocurriera algo, ya no tendría la valentía para seguir viviendo. Besando al más alto, confiesa que su amor por él no es puro ni hermoso, es un amor egoísta, pero si lo quiere, es todo lo que puede darle. Entonces, vuelven a tener intimidad, prometiéndose mutuamente no alejarse el uno del otro. El pelinegro en un sueño recuerda su vida de pequeño con sus padres, los cuales lo trataban mal. Además, recuerda el momento del accidente en el que su padre gritaba que se habían quedado sin frenos, por lo que chocaría contra otro auto. De esta forma, vemos que el Castaño en realidad no fue el culpable del accidente, y el más alto llega a la conclusión de que sus padres merecían el destino que tuvieron. Dejando ese pasado atrás, Hyun-woo se alegra de que Jung-sung ahora es completamente de él y no se alejarán el uno del otro nunca más. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Balbina Apolonio, Chevis XD, John Mayan Cela, Tamara Cáceres, Lupita Magana, Satoru, Sofía Elizabeth García Vidales, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: